Y ahora vamos a ver cómo nos queda entonces el análisis de la oración, ya que hemos hecho este comentario. Veamos. Aunque algunas personas conocían ese escondrijo secreto, quedó fuera de la caja. Es el modificador oracional concesivo, el que dice te concedo, que lo contrario podría llegar a haberse tenido en cuenta, pero no sucedió. Y es una proposición incluida adverbial impropia. Sabemos que no es adjetiva porque no modifica a un sustantivo que haya aparecido antes. No es sustantiva porque no cumple una función que le corresponde al sustantivo. Es una proposición incluida adverbial, pero es impropia porque no puede ser sustituida por un adverbio. No existe el adverbio concesivo. Todo el resto es la oración en sentido estricto. En esta oración en sentido estricto, las informaciones obligatorias son la del sujeto, quien guardó la mujer pequeña de ojos enormes, que guardó su preciado tesoro, el objeto guardado, complemento objeto directo, y dónde guardó. El verbo guardó reclama obligatoriamente información sobre el lugar. ¿Dónde guardó? Donde dejaban al resguardo del tiempo implacable sus recuerdos familiares. Esto es entonces el complemento locativo. Ahí tenemos el sujeto, el complemento directo, el complemento locativo, que son las informaciones que debían estar necesariamente. El sujeto es lo que asciende a la posición principal. Y los demás complementos quedan en el interior del sintagma verbal, el complemento directo y el complemento locativo. Pero además del complemento directo y el complemento locativo, hay adjuntos, es decir, informaciones circunstanciales adicionales, que el hablante no se veía obligado a decir por la estructura del verbo, pero que consideró pertinente decirlo. Una información es la que responde al cuándo. ¿Cuándo guardó? Cuando las tropas de los vencedores se acercaban a la casona antigua. Es el adjunto temporal, adjunto por no necesario, no obligatorio, temporal porque indica el tiempo. Y por otro lado, otra información no obligatoria, otro adjunto, es como se lo había pedido su esposo antes de que partiera hacia la guerra. Un adjunto, en este caso de modo, el adjunto modal. Y otro adjunto porque guardó ahí su preciado tesoro, porque sabía que nadie prestaría atención a aquel viejo baúl que hubiere sobrevivido a las tempestades del olvido. Un adjunto que indica la causa. Este es un adjunto explicativo, de aquellos adjuntos que explican la situación presentada en el verbo principal a través de otra situación, que es su causa o su fin. En este caso indica su causa. Y ahora, para terminar la estructura, el análisis de las estructuras que aparecen en la oración, vemos cómo está conformado cada uno de los constituyentes de la oración en función del verbo. Cuando hablamos de la oración, hablamos de la oración en sentido estricto, desde aquí hasta aquí. Y en esa oración en sentido estricto, todo lo que aparece, todo lo que es constituyente, es aquello que puede responderle una pregunta al verbo principal. El verbo guardó. ¿Cuándo guardó? Cuando las tropas de los vencedores se acercaban a la casona antigua. Esto, que era el adjunto temporal, un constituyente, ¿cómo está desarrollado? Está desarrollado por una proposición incluida adverbial propia de tiempo. Una proposición incluida ya lo sabíamos, ya la habíamos apartado. ¿Qué es adverbial? Es adverbial porque indica el tiempo como lo hace el adverbio de tiempo. O sea que es una proposición incluida adverbial propia. Aquí el adjunto temporal coincide con la proposición incluida adverbial. O sea que todo el adjunto temporal es la proposición incluida adverbial propia. No hay nada más que la proposición incluida adverbial en el adjunto temporal. Por eso acá estamos marcando la coincidencia entre la función de adjunto temporal y la manera en que ha sido construido. El adjunto temporal aquí equivale a la proposición incluida. ¿Quién guardó? Esto es lo que habíamos identificado como el sujeto, es
lo que nos permitió romper la caja para cortar de ahí en adelante y de ahí para atrás. Todo es sintagma verbal y esto es el sintagma nominal. Como todo sintagma nominal está construido, en este caso como sintagma nominal, con núcleo en sustantivo común. Está construido con la estructura especificador núcleo prima. Especificador la, un artículo, núcleo prima todo el resto, contiene el núcleo prima al núcleo mujer. Pequeña, un adjetivo que es sintagma adjetivo especificativo, modifica el sustantivo núcleo sin estar separado de él por coma. Y de ojos enormes es mujer de ojos enormes, o sea que de ojos enormes es otro modificador que se refiere al núcleo mujer y es un complemento preposicional. Como complemento preposicional, su estructura es la de un sintagma preposicional. Su núcleo preposición es de, su complemento de preposición es ojos enormes. Ojos enormes, un sintagma nominal, formado por ojos, el núcleo, y enormes, el sintagma adjetivo especificativo, como el adjetivo que modifica al sustantivo núcleo ojos sin separación por comas. Ahora vemos cómo está construido, cómo está conformado el complemento objeto directo, que era su preciado tesoro. Su preciado tesoro es un sintagma nominal, con núcleo en el sustantivo tesoro. Su el especificador, el resto núcleo prima, y en el núcleo prima, tesoro es el núcleo, preciado, sintagma adjetivo explicativo, porque modifica el núcleo sustantivo, pero aparece delante. Y con lo de explicativo lo que decíamos era que no era necesario. Ahí sabemos entonces cómo está construido el complemento objeto directo. Veamos cómo está construido el adjunto modal. ¿Cómo lo guardó? Como se lo había pedido su esposo antes de que partiera hacia la guerra. Podemos imaginar que su esposo le había pedido que hiciera cierta determinada ceremonia para poder guardarlo o un ordenamiento particular. Entonces, lo que responde al cómo es toda la proposición incluida. Por lo tanto, el adjunto modal coincide con la proposición incluida, que es una proposición incluida adverbial propia porque puede ser sustituida por adverbio. Podríamos haber dicho, guardó su preciado tesoro así. Lentamente, cautelosamente, ordenadamente. Adverbios que podrían reemplazar a todo lo que dice esta proposición incluida, que es propia entonces porque puede ser, sí, sustituida por un adverbio contextualizador o circunstancial. Y si decimos dónde guardó, el complemento locativo, donde dejaban al resguardo del tiempo implacable sus recuerdos familiares. En este caso, donde, lo que responde al donde es también solamente la proposición incluida. O sea que aquí el complemento locativo coincide con la proposición incluida, que es adverbial, y es adverbial propia de lugar, propia locativa, porque propiamente puede ser sustituida por un adverbio de lugar. Es más, ella sustituye a un adverbio de lugar, a un sintagma adverbial organizado en torno a un adverbio de lugar, ocupando su función sintáctica. Finalmente, ¿por qué guardó allí su preciado tesoro? Porque sabía que nadie prestaría atención a aquel viejo baúl que hubiera sobrevivido a las tempestades del olvido. Lo que responde al interrogante ¿por qué? El adjunto causal es solamente la proposición incluida. O sea que en este caso, nuevamente, la función de adjunto causal, el constituyente de la oración en función del verbo de adjunto causal, coincide con una proposición incluida que es adverbial, porque no es sustantiva, no es adjetiva, pero es adverbial impropia porque presenta la causa y no existen adverbios de causa, o sea que no puede ser sustituida por un adverbio. Finalmente, lo que hemos anotado en el recuadro que queda
lo que resta del rectángulo que hemos ocupado para analizar la oración es saber que esto es una oración compleja, prototípica, porque tiene una estructura simple, sintagma nominal, sintagma verbal, solo que con algunas complejidades. ¿Y cuáles son esas complejidades? Son las proposiciones incluidas. Aquí hemos visto entonces cómo aparecieron dentro de esta oración una proposición incluida adverbial impropia al comienzo y una impropia al final. Esta impropia era la concesiva que queda fuera de la caja porque modifica la oración. La otra cumple la función de adjunto causal y es una impropia porque no puede ser sustituida por adverbio, como sí pueden ser sustituidas las otras proposiciones incluidas que hemos encontrado. La de cuándo, que indicaba el tiempo, la de cómo, que indicaba el modo, la de dónde, que indicaba el lugar. Hasta aquí entonces, con este recorrido que hemos hecho por las proposiciones incluidas adverbiales, una vez que ya hemos mostrado cómo se organizan, cómo funcionan las proposiciones incluidas adverbiales propias, luego las impropias y ahora las hemos visto aparecer todas juntas dentro de una sola oración.